La egiptología, de una forma u otra, nos ha llamado la atención a la humanidad entera. Esa forma que tienen de unir la vida con la muerte es uno de los aspectos que más nos interesan o nos llama la atención. Hoy, en Ventana al Más Allá, Tito Vivas, egiptólogo, nos abre la puerta falsa. Buenas noches, estamos en otro programa más de Ventana al Más Allá y hoy les traigo una sorpresa muy especial. Nos vamos a trasladar a Egipto y lo vamos a hacer de la mano de un viajante ingenuo, de Tito Vivas, egiptólogo y además autor de un libro muy peculiar que me encantaría que nos explicaras este título de dónde viene. Tito, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, tiene su miga, tiene su historia. El título se llama, como tú has dicho, El viaje de un egiptólogo ingenuo. Y bueno, más allá de la literación que quisimos colar ahí, ¿no? de la G, para que sonara árabe, para que sonara profundo, en realidad es un homenaje a uno de mis libros favoritos de literatura de viajes, un poco particular, que es el antropólogo inocente, de Nigel Barley. Entonces, bueno, Nigel Barley es un antropólogo donde pues se pierde en Camerún analizando una tribu desde el punto de vista antropológico y le dan de palos por todos los lados, ¿no? En su ingenuidad. Bueno, pues yo cambié su inocencia por mi ingenuidad porque me vi muy reflejado en todas mis experiencias en Egipto también. Porque han sido muchas, entiendo. Son muchísimas, son más de 20 años viajando y trabajando en Egipto. Bueno, vamos a comenzar, como todas las historias, por el principio, porque aunque vamos a hablar un poquito también de este libro, porque es muy interesante y yo creo que es una obra que ninguno de nuestros televidentes se debe de perder por todo lo que es casi una guía de viaje, ¿no? Podríamos decir. Nos vas a hablar de un tema poco tratado, que son las puertas falsas. Entonces, se preguntarán, ¿qué es una puerta falsa? ¿Qué relación tiene que ver con Egipto? Pues todo esto lo vamos a ir poquito a poco desenhebrando. Pero la primera pregunta, pues yo te veo aquí, un hombre muy moderno, muy majo, pero ¿cuándo comienza tu amor por Egipto? Porque uno no se hace egiptólogo así de la noche a la mañana. Es una cuestión de vocación. Yo, la mayoría de los egiptólogos que conozco lo son por vocación. Y en mi caso me vino a una edad muy temprana. Yo tuve la suerte de viajar a Egipto por primera vez cuando tenía apenas 9 años, cumplí 10 allí en Egipto y quedé enganchado, siendo un niño quedé enganchado de todo aquello que, claro, aunque solo fuera por tamaño, me sobrepasaba. ¿Con cuántos años? Cumplí 10 años allí en... Mal era, ¿eh? Ya te digo yo que... Sí, además pertenezco a esa generación de Indiana Jones y de la influencia del boom de la arqueología y de la aventura, y ambas cosas hicieron un cóctel molotov ahí en mí, que dieron al traste pues con las ganas, ¿no? de mis padres de que yo fuera arquitecto o médico, y terminé siendo egiptólogo. Pero me imagino que cuando tú haces ese primer viaje a Egipto, que entiendo que es de ahí donde parte tu iniciación, ¿no? O parte tu primera impronta de decir, esto a mí me gusta. ¿Qué es lo que vistes? ¿O qué recuerdas en tu visión de niño que te hizo decir esto? ¿O fue una sensación? No lo sé, me gustaría, ¿no? Porque ahí forma parte mucho del ser humano, ¿no? De mi padre quería que fuera y de repente vi algo que me hizo... Pues recuerdo muchas cosas. Lo primero que recuerdo es el calor, el olor y el concepto exótico que tenía todo aquello, ¿eh? Yo me había transportado de mi día a día, además era la primera vez que salía de mi país, a un país, a otra cultura completamente diferente y que tenía ese punto de exotismo. Pero a lo largo del viaje, a medida que avanzaba el viaje, lo que iba descubriendo era un mundo de dioses, de reyes, de planteamientos, sobre todo a nivel religioso, que a veces me recordaban a lo que a mí me habían enseñado de pequeño, en el colegio, en la catequesis, cuando te preparaban para la comunión, y otras veces no tenía nada que ver. Entonces de ahí surgió esa duda, esa cuestión
¿realmente este es el origen de la humanidad, como nos contaba el guía? Y bueno, pues se me despertaron las ganas de realmente descubrir si eso era así y si realmente venimos de allí. Tito, pero ¿hubo alguna imagen que a ti especialmente, de un dios, de un templo, te llamara la atención? Porque con esos ojos como un niño, pues bueno, te llamarían la atención muchas cosas. Sí, yo creo que el que más llama la atención a un niño, la imagen que más llama la atención a los niños, también por mi experiencia, suele ser el dios Anubis, suele ser el perro, el chacal de cabeza negra, que bueno, que representa o que nosotros hemos identificado como una representación de la muerte. En realidad no es tal, y en realidad, de hecho, ni siquiera Impu, que es como llaman los egipcios a Anubis, es el único dios con cabeza de chacal. Hay muchos dioses con cabeza de chacal en Egipto y no representan tanto la muerte como el cambio deontológico de la esencia humana, el cambio de una naturaleza a otra. Hay un chacal cuando nacemos, hay un chacal también cuando morimos, y hay chacales en distintos momentos de transformación del ser humano. Ya te contaré, porque ahora que estás contando esto, bueno, ya sabes mi íntima relación con el tarot, cómo la muerte del tarot representa justamente esto que estás diciendo, estas transformaciones que va viviendo el ser humano, estas muerte, porque es una muerte, pero no una muerte como tal, física y final, sino como ese reciclaje. Dentro de todo bueno, pues te llama la atención Egipto, comienzas tus estudios de Egipto, supongo que sería todo un drama en casa, o alucinaron, o ¿qué sintieron cuando tú les dices, papá, yo quiero ser egiptólogo? Sabíamos que iba a ser complicado, mis padres lo entendieron desde el primer momento, entre otras cosas porque no existían, y de hecho no han existido hasta hace prácticamente 2 días. ¿Cuántos sois en España? Egiptólogos, hombre, somos muy poquitos, por suerte cada vez vamos siendo más, ya podemos hablar de que hay bueno, se organizan cada 4 años los congresos iberoamericanos de egiptología que se celebran en España, y bueno, pues ya nos reunimos unos cuantos centenares de personas, pero bueno, cuando yo empecé, pues prácticamente eran una decena de personas las que habían estudiado, y habían estudiado fuera de España, obviamente. Y a mí me tocó también marcharme fuera, yo estuve estudiándolo en Italia, entonces bueno, mis padres supieron desde el primer momento que si realmente me iba a dedicar a esto, pues iba a tener que ser haciendo algún esfuerzo más allá de lo normal y algún que otro sacrificio. Porque un egiptólogo, ¿cómo se gana la vida? Me explico, claro, entiendo que, bueno, pues puedes publicar un libro, puedes, como investigador, pero realmente debe de ser un camino muy complicado para vivir de la egiptología. Sí, es muy difícil, es muy complicado. Profesor. Sí, digamos que quien consigue realmente vivir de la egiptología es porque o tiene una plaza de investigador en cualquier entidad, en el CSIC, en alguna universidad, o porque se dedica a la docencia. Por suerte vamos teniendo poco a poco universidades con estudios oficiales de egiptología, por lo menos en el 3er grado. Ya hay máster oficial de egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona, es donde yo estoy desarrollando mis estudios de doctorado, y bueno, empieza a haber otras universidades que empiezan a implementarlo. Estamos todavía muy lejos de parecernos a universidades europeas como el University College de Londres o la Sorbona en París, o otras universidades que tienen su propio grado de egiptología ya desde el minuto 1, que el estudiante empieza a estudiar historia o arqueología, lo hacen en el ámbito de la egiptología. Nosotros no, nosotros tenemos que hacer el grado en historia y luego ya especializarnos. Pero bueno, por suerte empezamos a tener nuestros propios estudios en España. Luego, los que nos dedicamos a esto por pasión y por vocación, intentamos hacer todo lo posible por combinarlo o compaginarlo pues con profesiones que vayan centradas o que se parezcan lo más posible a nuestro trabajo o a nuestro campo de investigación. Entiendo que para ser egiptólogo, independientemente de que estudies en una universidad una carrera, lo básico es ir a Egipto. Hombre, conviene conocer la cultura que estás estudiando. Yo he ¿Qué has estado haciendo en Egipto? Pues yo me marché, después de este viaje que hice siendo niño, yo regresé a Egipto en el año 2003 y ya pude regresar como becario en un proyecto de investigación. Estuve 5 años participando en calidad de arqueólogo en un proyecto español en Luxor, que trabajaba en una tumba, en un monumento de Reino Nuevo, de Dinastía 18, que está en Deir el-Bahari, en el circo rocoso de Deir el-Bahari, justo debajo del templo de la reina Hatshepsut. Y luego, que a mí me encanta, ya sabes. Es un personaje muy peculiar de la historia de Egipto.
Y luego a partir de ahí, bueno, pues marché a la Universidad de Jaén. Bueno, primero pasé por la Universidad Complutense, estuve haciendo los cursos de doctorado y marché a la Universidad de Jaén para desarrollar lo que se llamaba por entonces suficiencia investigadora, conseguir el diploma de estudios avanzados que te habilita como investigador. Y lo hice con un trabajo de investigación precisamente sobre las estelas de falsa puerta que comentabas al principio. Y mientras desarrollaba esa investigación estuve trabajando en un segundo proyecto, en este caso el de la Universidad de Jaén, en Asuán. Allí estuve 2 años colaborando también como egiptólogo, encargándome de la dirección de la excavación del interior de una de estas tumbas, en este caso de Reino Medio. Y a partir de ahí, digamos que sale otra faceta, que ya no es la meramente académica, que es la de viajero. Lo he combinado con viajes a Egipto porque, bueno, la vida te va posicionando sin que tú muy bien elijas los motivos, pero me colocó en un momento dado pues como asesor de expediciones privadas y particulares a Egipto y el entorno del Próximo Oriente. De hecho, tú tienes un negocio muy peculiar. Sí, sí, sí. Sociedad Histórica. La Sociedad Histórica de Viajes y Expediciones es un poco el receptor de toda esa evolución que yo he tenido como asesor de viajes. Para nuestros televidentes, Sociedad Histórica es una agencia de viajes un poquito especial porque hacéis viajes casi que son expediciones, no digo exactamente una expedición, pero... Es una adaptación. Un poco... La idea de Sociedad Histórica es intentar centrar argumentos temáticos en los viajes de nuestros viajeros. Y siempre lo intentamos hacer pues desde la perspectiva de intentar reproducir expediciones históricas, expediciones de exploración o de conocimiento anteriores al nacimiento del turismo convencional. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí es verdad que Egipto para nosotros es un destino muy concreto, porque es el que yo mejor conozco, claro, pero luego hemos ido ampliando la órbita, sobre todo en Próximo Oriente, y la zona de Tierra Santa, donde yo también he pasado largas temporadas. Luego yo me he movido ya por todo el ámbito del mundo árabe, desde Marruecos hasta Kazajistán, y ahora mismo contamos con 52 destinos en todo el mundo. Digo que contamos porque no trabajamos tour operación, obviamente este tipo de expediciones las hacemos a nivel muy personal y porque tenemos una persona concretamente en ese lugar que nos está desarrollando la logística necesaria para nuestro viaje. Entonces, bueno, ahora mismo contamos con 52 argumentos temáticos a desarrollar en expediciones por el mundo. Dios mío. Bueno, yo les recomiendo además que vayan a conocer su agencia, ya no solamente por lo que ofrece, sino porque es que además es preciosa. Está en Alcalá de Henares. Está en Alcalá de Henares. ¿En qué calle está? En la Puerta del Vado, en la Plaza Puerta del Vado número 3. Y sí es verdad que es un local muy peculiar. La idea es... No parece una agencia de viajes. De hecho, yo creo que eso a nivel de marketing es uno de los errores que cometemos. Nos preguntan si somos librerías. Una cafetería, una librería. Sí, si vendemos muebles antiguos o antigüedades, porque en realidad el local lo que intenta es reproducir un poco una sociedad geográfica del siglo XIX, o por lo menos que el viajero cuando entra por primera vez se sienta como si estuviese en una sociedad geográfica organizando su propia expedición. Es una maravilla, yo ya les recomiendo que vayan a conocerlo. Bueno, Tito, nos hablabas, ya entrando un poquito en el tema que nos ocupa hoy, de las puertas falsas. O sea, tu tesis la basas en esto. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a estudiar este tema? Porque no es un tema común. No, es un tema que dentro incluso de la propia egiptología está muy poco tratado. Sí, bueno, en tu tesis ya hablas de ello, ¿no? Sí, yo de hecho lo comento, que lo que ocurre en el mundo de la egiptología, y sobre todo nos ocurre a los españoles, que hemos llegado con más de un siglo de retraso al mundo de la egiptología, es que nos vemos en la obligación, muchas veces es obligatorio, dar por sentado algo que ya nos han contado otros, ¿no? Bueno. Eso ocurría con las estelas de falsa puerta. Una estela de falsa puerta es un elemento arquitectónico que aparece siempre en el ámbito funerario, aparece en la tumba, en la parte superior de la tumba. Una puerta como encima de la tumba, ¿verdad? Es que la tumba egipcia en realidad tiene dos partes. Digamos, la parte subterránea, que es propiamente la tumba, es un túnel, un pozo y una cámara funeraria donde se deposita el cadáver, pero luego a nivel del suelo, por encima, hay una superestructura
que es una casa, es como si estuvieran construyendo una casita para que viva el difunto o el alma del difunto un panteón, en ese tipo lugar. un panteón, Sí, para que la podríamos gente lo pueda entenderlo visualizar. como un panteón. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a Egipto y visitamos una tumba, no estamos visitando el lugar de enterramiento, sino esa construcción a modo de panteón que se construye encima. Pues en una de las paredes de una de las habitaciones de esa especie de panteón o casita aparece esa puerta tallada sobre la pared, que en realidad no es una puerta que conduzca a ningún lado, por eso se llama puerta falsa, sino que se ha interpretado siempre como una especie de puerta espiritual que comunica el mundo de los muertos con el mundo de los vivos. Y ahí había quedado la cuestión. Desde siempre se había planteado la estela de falsa puerta como una puerta falsa que comunica el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, a nivel ¿Pero qué espiritual. son en realidad? A mí me llamó la atención que no se había planteado o no se había estudiado ni el origen ni su evolución, es decir, en qué momento aparece y por qué motivo aparece ese elemento arquitectónico en la tumba. Y claro, bueno, pues me resultaba muy interesante tirar de ese hilo histórico para llegar a entender cuál es el verdadero valor simbólico que tenía esa estela. Y todo proviene prácticamente de la formación del Estado egipcio, proviene desde el primer momento. Es más, no solamente proviene, sino que se pierde y se diluye en una época que llamamos predinástica, anterior incluso a la unificación de Egipto y la aparición del primer faraón, por decirlo de alguna manera, recogiendo muchos elementos de pensamiento que han llegado a Egipto, pues en ocasiones desde África, en otras ocasiones desde el Sáhara, en otras ocasiones desde Asia. Esto parece que es una especie de elemento que arquitectónicamente se vincula a la divinidad del rey. El rey, no cabe ninguna duda de que desde el primer momento ya de la aparición del Estado egipcio es un dios. Es un ser humano, pero que tiene la capacidad divina. O sea, que para ser rey hay que tener como esas, digamos, ese poder sobrenatural de un dios. Sí, y hay que demostrarlo. No solamente hay que tenerlo, sino que hay que demostrarlo. Y la forma de demostrarlo es a través de una serie de rituales que el rey celebra cada cierto tiempo, que van a seguir manteniéndose a lo largo de toda la historia de Egipto. Es un festival que se llama Set, el Heb Set, que se celebra, bueno, no sabemos muy bien cómo se celebra, porque Egipto, que es una sociedad, el egiptólogo Josep Cervelló lo llama sociedad de discurso mítico. No nos ponen por escrito sus crónicas históricas, sino que nos van mostrando en flashbacks, en imágenes que vamos encontrando, pues su pensamiento. Pues parece ser que se celebraban una serie de pruebas, pues la lucha contra un toro, contra un león, o una carrera ritual, luego un banquete, unas procesiones. Yo no sé si elegiría ser un rey egipcio. Claro, es que el rey es el primer garante del orden y del equilibrio del universo. Por lo tanto, es el primero que está sujeto a una serie de... ¿Y a las reinas también se les exige? La reina tiene otro rol. Socialmente y desde el punto de vista político tiene otro rol que es, si cabe, más importante, que es quien transmite esa divinidad. ¿No? Es quien transmite ese carácter divino, por eso hay que casarse, el rey se tiene que casar con la gran esposa real, el heredero es el primogénito de esa gran esposa real, no vale el hijo de cualquier otra concubina. Entonces, siempre está muy vinculado, aparece muy claramente ese elemento divino en la figura del rey. La cuestión está en que ese ritual se celebra o a partir de dinastías, sobre todo, bueno, ya desde la primera dinastía, se empieza a celebrar en un recinto cerrado, con un muro que tiene una serie de entrantes y salientes a modo de puertas falsas. Es como un recinto que tiene muchas puertas para confundir a un enemigo, de las cuales solo una puerta es verdadera, solo una puerta da acceso al recinto para la celebración de ese ritual. En cualquier caso, esa representación de ese recinto o palacio, con esa fachada de entrantes y salientes o de puertas falsas, se va a convertir en un símbolo del propio rito, del propio ritual que ya le hace divino de por sí, que hace al rey que está celebrando ese rito dentro de ese recinto divino. Porque ha elegido la puerta correcta, entiendo. No tanto porque ha elegido la puerta correcta, como porque él ha accedido a ese recinto y ha celebrado ese festival. La cuestión es que el palacio con esas puertas se convierte en el símbolo de ese festival y va a ir evolucionando. Va a haber reyes posteriores que probablemente, aunque solo sea por una cuestión económica, no tienen la capacidad de construir todo un recinto, sino que a lo mejor en su cámara funeraria dibujan las paredes de ese recinto en las paredes de su cámara funeraria. Luego se va a circunscribir, por ejemplo, a los sarcófagos. Al final del reino antiguo, que es la época de las pirámides, muchos sarcófagos están decorados como si fueran esa fachada de ese recinto con muchas puertas falsas.
Claro, llega un periodo en la historia de Egipto en la que la figura divina de la monarquía está tan menospreciada de alguna manera, que el aristócrata, el burgués, el que tiene cierto poder, quiere tener acceso a una especie de recinto en el cual obviamente no se va a divinizar porque no le compete, socialmente no le compete, pero sí quiere garantizar que pueda organizar su propio ritual para en la otra vida ser quien ha sido en esta. Es decir, garantizar que en la otra vida no voy a tener que empezar de cero, sino que cuando llegue allí, los dioses sabrán quién soy, los dioses sabrán qué he conseguido en esta vida y partiré desde ese punto. O sea, es casi como un símbolo de poder. Es un símbolo de poder. La estela de falsa puerta es un símbolo de poder adquirido en vida para que se mantenga en la otra. Entonces, Tito, ¿por qué crees que son tan importantes para la egiptología? Hombre, yo creo que lo que nos permiten es conocer una perspectiva mucho más social que no solamente religiosa del personaje que coloca su estela de falsa puerta. Obviamente tiene una gran carga simbólica religiosa, él está intentando garantizar que va a gozar de una resurrección en la otra vida y que va... Pero por otro lado lo que nos está dando a entender es la importancia del estatus social que tiene el difunto. Y luego además en la investigación que yo hice, además también había un estudio y un análisis de la propia evolución morfológica de la estela de falsa puerta, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista decorativo y también desde el punto de vista filológico, lo cual te daba o te hacía ver cómo pues a nivel estilístico, a nivel artístico, va evolucionando a lo largo del tiempo, y no solamente del tiempo, sino también evolucionaba geográficamente. Es decir, estos elementos de pensamiento surgen obviamente en el entorno de la corte real, en la zona de Memphis. Entonces, quien primero se coloca una estela de falsa puerta es pues, un visir, alguien cercano al rey, que puede gozar de esa prerrogativa, y luego se va extendiendo. Pero, ¿tenía que darle permiso el rey o no? Pues probablemente en un primer momento debiera de gozar de permiso. Probablemente quienes primero tuvieron la capacidad de colocar este tipo de elementos serían familiares del rey, pues un príncipe, un hijo secundario, una cosa ¿Es puramente así. masculino o también no, hay... es femenino? También, sí, las reinas podían gozar de... Las reinas en sus tumbas tienen su estela de falsa puerta, las mujeres en sus tumbas tenían estelas de falsa puerta, es un símbolo de poder. Es como el predecesor a la marca actual, o sea, es como llevar una marca, ¿eh? Yo llevo una marca importante. Sí, en cierto modo sí. O sea, por un lado tiene la función mecánica, por decirlo de alguna manera, es decir, necesitamos este elemento para saber... para que funcione el rito que queremos celebrar. Ajá. Y por otro lado, ya que tenemos el elemento incluido, vamos a ver cómo lo decoramos. Voy a ver cuántas jambas le coloco, de qué tamaño hago la puerta, voy a ver con qué elementos cerámicos lo decoro y luego voy a ver qué fórmulas son las que elijo para escribir sobre esa puerta. Entiendo que cuanto mejor, más decorada y más imponente en la puerta, más grado tiene quien está ahí detrás. No, es más una cuestión de moda. Ah. Entonces hay un momento concreto que en un lugar concreto la moda a lo mejor son 3 jambas y un tipo cerámico concreto. Pero esa moda a lo mejor no la vemos en la frontera más al sur de Egipto hasta 2 dinastías después. De modo que, retomando la pregunta de la importancia que puede tener, es que además es un marcador para poder datar cronológicamente las tumbas. Es decir, si tenemos esta tipología... Yo quería plantear esa hipótesis, es decir, si tenemos esta puerta de esta tipología con esta fórmula y la tenemos en esta necrópolis, que estamos a X kilómetros de la capital, pues probablemente esta tumba pertenecerá a este periodo concreto. Porque, por lo que sabemos, este modelo de estela de falsa puerta no aparece en esta necrópolis hasta este periodo concreto. ¿Y esto no se había hecho hasta que llegó? No sabía, no. Un español como tú. No, había dos egiptólogos que habían tratado un poco la estela de falsa puerta, sobre todo desde el punto de vista estilístico, que se llaman Edward Browarsky y Nigel Strudwick, pero lo habían tratado o en pequeños artículos o en algunos capítulos muy concretos de algún libro. ¿Publicarás esta tesina o no? No lo sé. Habría que hacerle una revisión muy profunda porque... También tú has seguido evolucionando, yo he seguido entiendo. evolucionando sobre el tema y probablemente habría que pulir algunos detalles, pero yo no sé si llegaría a ser interesante. Pues, bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo ya no solamente porque parece que nos habla de la vida social y política de Egipto, ¿no? Porque lo estás englobando, sino de sus divinidades también, sino
que además nos da pistas de qué época estamos hablando. Entonces, yo creo que para cualquiera que estudie egiptología es un elemento casi básico, tal y como lo estás planteando tú en estos momentos. Sí, adolece a lo mejor de ponerlo en práctica. Es decir, habría que intentar aplicarlo en otra necrópolis y ver si las cronologías que tenemos de esas tumbas confirman un poco esas confirman teorías. un poco las cronologías que nos podrían aparecer analizando sus estelas de falsa puerta. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos enterado bastante bien de este tema que a mí me apasionó, porque claro, yo pensaba en una puerta falsa, pues como una puerta, realmente como un elemento sí decorativo, pero lo que nos hacía era transportarnos al otro mundo y no tiene nada que ver, sino como tú has dicho, es un distintivo, ya para empezar, aparte de todo lo demás. Bueno, yo no quiero despedirte sin que nos cuentes, yo estuve en la presentación de tu libro, que he de confesar me lo pasé fenomenal, porque Tito, bueno, pues ya le están viendo, ahora mismo está muy serio porque está hablando de un tema, pero él es muy divertido hablando, cuenta... Y claro, tu libro está lleno de historias, de anécdotas, pero además es como una guía de viaje, ¿no? Contaba también la editorial que es... Ediciones del Viento, sí. Ediciones del Viento. Eduardo Riestra, el editor, estuvo en la presentación. Y también estuvo la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, sí, Rosa Puyol. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te nace la idea de hacer este libro? ¿Cómo finalmente convences o te convencen para publicarlo? ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Pues es un libro muy peculiar. En realidad, bueno, habría que englobarlo dentro de la literatura de viajes, porque obviamente es un viajero viajando por Egipto y contando lo que le ocurre. ¿Todo real 100%? Todo real 100%, eso lo garantizo, vamos. Y hay anécdotas muy bizarras y muy extrañas. Cuéntanos una, cuéntanos una, que cuando... yo no digo que la... Hombre, habrá una que os interesará, seguramente a todos tus telespectadores les encantará. Hay un capítulo que se llama La mano fría en la madrugada. Uy, ¿cómo suena eso? Pues suena directamente fantasmagórico. O sea, a mí me ocurrió que me desperté una madrugada porque, bueno, no lo voy a contar, simplemente es así, una mano fría me despertó cogiéndome del hombro. A día de hoy yo todavía no sé explicar aquello, lo que sí es cierto es que hubo una cierta histeria colectiva entre todos los miembros del equipo, hubo una serie de fotografías extrañas que todavía nadie ha querido analizar. ¿Las tenemos? Yo las tenerlas las tengo, lo que pasa que también tengo por desgracia un papelito de confidencialidad de aquel proyecto que no me deja hacer público nada que en teoría no me pertenece, pero bueno, aquellas fotos sí que estaban hechas con mi cámara y demás. Entonces, bueno, ese capítulo seguramente... Y nunca, o sea, tú sentiste que tocó algo, pero nunca vistes nada ni a nadie. Nunca vimos nada, yo no vi nunca nada directamente. Y en ese lugar ya Hubo había otras habido... personas que sí vieron figuras, ruidos, por supuesto, eso sí. O sea, ya había habido... Había, ya digo que hubo, y a lo largo de mucho tiempo, hubo una especie de histeria. Lo curioso y lo peculiar es que en un ámbito académico como estábamos, nadie quería hablar de aquello. Claro, todos nos lo callábamos, hasta que un día pues coincidimos dos, decidimos contárselo a un tercero y el tercero había tenido sus... Y al final todos teníamos alguna historia que contar que nos estábamos callando. todos calladitos porque no nos tomaran como... Sí, sí, sí. Claro, todo esto ocurre en la necrópolis de Tebas, en la necrópolis de Luxor, porque la casa en la que vivíamos está a 3 minutos del templo funerario de Amenhotep III, o sea... Bueno, mientras no se echaran de allí, parece que había cierto consentimiento. Pues te digo que anécdotas hay muchas y todas son reales. De puta. Vamos, sí, yo le sí, estoy sí, viendo sí, la y verdad de hecho aquí... No, es que además aquella noche que yo me desperté fue de las primeras noches de la primera campaña. Claro, yo llegaba siendo un pipiolo, llegaba como becario, lo que no iba a hacer al día siguiente era contar que el coco me había cogido de noche. Ahora, sí es cierto que yo no me volví a dormir, me encerré en el cuarto de baño y dije, pues mira, aprovecho y me ducho 2 o 3 veces y me voy a ser el más limpito mañana. Entonces, claro, yo no conté nada, luego fue a posteriori y años después, cuando hemos ido comentándonos unos a otros, ya fuera del proyecto, ya no pertenecíamos a... Y supongo que otras personas que no coincidiréis ni en fecha ni en época. Efectivamente, y cada uno con sus propias fotografías, un amigo que es precisamente perito fotógrafo de la policía de Montevideo, en Uruguay, pues estuvo analizando algunas de esas fotografías y... ¿Qué aparecía en la fotografía? Resplandores, sobre todo son haces de luz, resplandores. Hay una foto muy curiosa porque esa luz sí que tiene una forma, una cierta forma de una cara, se ve una cara de alguien. O sea, la forma de la luz va cogiendo una forma humana, por decirlo de alguna manera, pero no, yo no sabría explicarlo. Bueno.
bueno, yo ya tengo tu libro y he comenzado, además, sobre todo cuando he empezado a leerlo, la forma tan entusiasta que tienes de comentarlo. Supongo que los inicios serían difíciles, porque claro, llegas allí, bueno, sí, has estudiado sobre Egipto, pero gente nueva, emocionado, me imagino, pero en un ambiente muy complicado, como es la sociedad egipcia. Sí, se hace difícil porque, hombre, con el tiempo te terminas acostumbrando y vas aprendiendo mucho de su cultura. Yo siempre digo lo mismo, y en el libro también lo cuento. Egipto es un país que te obliga a estar siempre enfadado. Siendo extranjero en Egipto tienes que estar siempre enfadado, siempre te van a intentar tomar el pelo, siempre vas a ser ingenuo en Egipto, siempre vas a ser, que tiene su encanto y forma parte de lo bonito, ¿no?, de estar en Egipto. Pero es un país que, por lo menos a mí me ocurre, en el momento que regreso, ya lo estoy echando de menos. O sea, ¿te has obligado a aprender árabe o no? No me he obligado yo, me han obligado las circunstancias y el trabajo. Entonces, bueno, tampoco es que lo hable a la perfección, pero entiendo, voy entendiendo cosas y chapurreo te obligas a aprenderte toda esta arena vamos a sacarla de aquí, no te apoyes en ese muro que me lo vas a tirar. Tu lenguaje de trabajo. Ese tipo de cosas las aprendes rápido y luego pues te interesa aprenderte las palabrotas para saber si hay algún trabajador que te está, que te está insultando, respetando o no te está respetando. ¿Has hecho buenos amigos egipcios? Muy buenos, hermanos, te diría. O sea, tengo a gente de confianza. Y además el concepto de la fidelidad que yo he visto en Egipto y en otros lugares de África no lo concebimos en Occidente. Tu libro, ¿qué secreto o cuál, esas cosas que tú has ido viviendo, esconde que más puede llamar la atención? Imagino que a cada uno nos llamará una cosa la atención, ¿no? Pero si tú pudieras decir, este libro te va a aportar esto sobre Egipto. Tú que no conoces Egipto, con este libro yo te voy a abrir esta puerta. ¿Cuál sería? Pues fíjate, esa pregunta me la han hecho en alguna ocasión y yo siempre digo una cosa y es iluminación. Iluminación en el sentido de, ojalá la lectura de este libro te permita romper prejuicios, tabúes, ideas preconcebidas de lo que es un país como Egipto. O una cultura, lo puedo hacer incluso más amplio, o una cultura como el mundo árabe, ¿no?, o un país musulmán. Son gente encantadora como lo somos todos. Yo en mis viajes he aprendido que el 98% de la población mundial lo que quiere es ser feliz, y si de camino hace felices a los demás, pues estupendo. O sea, muy poca gente hay. Que yo cuando estuve en Egipto, creo que fueron los atentados al Marshik, ¿puede ser? Sí, los de Sharm el Sheikh. Y yo ya tenía el viaje y dije, yo voy a ir a Egipto. Y la realidad es que fue un viaje maravilloso, uno de los que he hecho, he estado 2 veces, tranquilísimo, la gente nos trató fenomenal. Además me parece un país muy barato, realmente un caos con lo del tráfico, pero hasta eso tenía su encanto, ¿no? Claro, no es lo mismo ir de turista, que vas un poquito cuidado, que irte a una expedición y a trabajar, ¿no? Pero la realidad... Y te hago esta pregunta porque en estos momentos, como está tan complicado el tema allí, ¿realmente uno como turista siente eso o realmente es más lo que nos están contando aquí que lo que está? Porque tú haces viajes a Egipto 2 al año, creo, ¿no? Sí, 2 o 3 al año seguro. Y el turista o el viajero, o como lo queramos llamar, hay una diferencia en Egipto. Es en el momento que tú rascas y dejan de verte como un turista. Si tú al que te está vendiendo el té a precio desorbitado le dices, ojo que yo mañana vuelvo, que no me voy, que no estoy de paso, cuando vuelves al día siguiente te van a tratar de una forma completamente diferente. O sea, sí es verdad que al turista hay veces que te ven como un cajero automático con patas, ¿no?, que pasa por allí. Pero sí es verdad, y esto duele, y a lo mejor ojalá el libro consiga romper un poco esta imagen, que tenemos una dualidad, tenemos un doble rasero a la hora de medir acontecimientos en el mundo. Es decir, pues, se produce un atentado en París, en la sala Bataclan, y mueren 190 personas, que fue una brutalidad y un acto horrible. Y pero se pasa de alguna manera. No es que se pase, es que la inmediata que nos imponemos es el yo no tengo miedo, el yo soy París, esta gente no nos va a cambiar nuestra forma de vivir. Y es así, efectivamente, es como debe ser, es la reacción más lógica y más recomendable. Ahora, si el atentado se produce en el Sinaí y mueren 190 coptos a la salida de una iglesia, el mensaje es otro. El mensaje es cómo están las cosas allí,
¿Qué inseguridad? Pues, por desgracia, no hay más ni menos seguridad en París que en el Cairo. Hay muchísima gente buena que hace todo lo posible por garantizar la seguridad, no solamente de los que viajamos, sino de ellos mismos. Pero la inmediata es, allí nos genera miedo y aquí nos genera arrojo o defender, será porque esto es nuestro y aquello claro. no lo vemos como nuestro. Pues a lo mejor ahí está el error. Bueno, y yo creo que también a manipulación de la información. Sí, bueno, eso ya es un debate que nos daría para otros programas, seguro. Yo salir de una burbuja inmobiliaria generando una burbuja turística, sí. A mi juicio es un gran error y lo terminaremos pagando, pero bueno. Bueno, yo, como digo, he viajado a Egipto, pero he vivido en Siria, he vivido en Dubái y realmente yo me he sentido totalmente segura allí, ¿eh? Otra cosa es la situación, por ejemplo, que está viviendo Siria ahora, que no tiene nada que ver con... Claro. Y la hospitalidad árabe es incomparable, por lo menos a mi manera de ser y con las diferentes culturas con las que he estado relacionada, para mí es incomparable. Luego tendrán otras cosas, pero a nivel... cómo te acogen, cómo te ofrecen, es maravilloso, es así. Es así, sin duda. Las comparaciones son odiosas, es verdad, ¿no? Lo dice el refrán, pero me estás recordando una cuestión, porque leyendo el periódico, no sé si fue ayer por la mañana, leía un hecho que ha ocurrido en el metro de Madrid, de un señor que parece ser que tenía problemas mentales, que increpó a dos muchachas. Y las muchachas que lo denunciaron se quejan de que nadie en el vagón, nadie en el metro, nadie ni siquiera de los de seguridad del metro se atrevieron a decir o a hacer algo. Eso en el Cairo no ocurriría jamás. O sea, en el Cairo, como a un hombre se le ocurre decir algo a una mujer, el resto de hombres que tienen alrededor son los primeros que salen a defender a esa mujer y cuidado. O sea, sin embargo, lo que nos llega a nosotros, o la imagen que tenemos nosotros, es el machismo del mundo árabe. Bueno, pues ojalá la lectura del egiptólogo ingenuo y muchas otras nos aporten una visión mucho más real, mucho más acorde a lo que te vas a encontrar si de verdad rompes tu miedo y decides viajar a Egipto, que es un lugar maravilloso. Yo repito, además, yo como mujer, a mí me han tratado fenomenal, me han integrado fenomenal, dentro de que uno tiene que respetar, pero vamos, como hay que respetar pues la cultura de cualquier país, así lo entiendo. Y yo, la verdad es que me quedo quizás con lo que has dicho de que tu libro ilumina, ¿no? Ilumina o puede iluminar el camino a otras personas que tenemos esa idea de querer ir a Egipto, ¿no? Que nos emociona pensar en Egipto, pero no vamos porque tenemos esos miedos. Entonces, leer tu libro, incluso pues a través de esta entrevista, nos abre, ¿no? Como ese portón de decir, ¿por qué no? Voy a ir a conocer, voy a cumplir ese sueño, ¿no? Y conocer pues Egipto, que es una maravilla. Tito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que hemos tratado la egiptología desde otro ámbito que normalmente no hay entrevistas, ¿no? Así y recomendar pues, a todas las personas que nos están viendo esta publicación tuya, El viaje de un egiptólogo ingenuo, que nos va a iluminar, que nos va a llenar de anécdotas y de sonrisa, porque nos vamos a divertir mucho. Y muchas gracias por haberte dedicado a esta profesión tan complicada, pero tan necesaria, yo creo, en España, para tener pues, el orgullo de contar con personas como tú que nos transmiten ese vibrar y esa esencia de Egipto. Muchas gracias, Tito. Gracias a vosotros por interesaros por lo que podamos hacer los que estamos en este campo. Pues continuamos con nuestras siguientes secciones, que también viajan a Egipto. Hola a todos, hoy os quiero hablar de la relación de la grafología con Egipto. Aunque la grafología es una ciencia relativamente moderna, ya que hasta el año 1622 no se empiezan a sentar las bases de esta pseudociencia, sí que es cierto que los grafólogos debemos agradecer a Egipto todo el interés y el respeto que ellos infundaron por la escritura, ya que más adelante algunos filósofos e historiadores se empezaron a preocupar no solo por el mensaje que los egipcios querían transmitir, sino también por el inconsciente o rasgos de la personalidad que ellos transmitían a través de su escritura.
La escritura en egipcio tuvo una relevancia muy importante. Ellos lo quisieron reflejar a través de numerosas esculturas y numerosos dibujos. También tenían mucho respeto a los escribas, ya que ellos eran los que sabían leer y escribir en ese momento. Por lo tanto, también quiero resaltar la famosa figura del escriba sentado, donde ellos quisieron plasmar la importancia que le daban a la escritura. Desde un punto de vista grafológico es muy complicado analizar o saber qué es lo que los egipcios no solo querían transmitir a través de su escritura, sino también rasgos de la personalidad de ellos, ya que la escritura egipcia empezó siendo ideográfica y basándose fundamentalmente en dibujos. Pero lo cierto es que los dibujos guardan cierta relación con la escritura, ya que los grafólogos, cuando vemos un dibujo, no solo nos fijamos en la estética del mismo, sino también en las formas de ese dibujo, ya sean formas curvas, formas angulosas, y en la colocación, es decir, dónde colocaban o dónde situaban los diferentes dibujos. Por lo tanto, hay cierta relación también entre la escritura y el dibujo, ya que también los grafólogos muchas veces han estudiado técnicas proyectivas y han estudiado los diferentes dibujos y han intentado sacar cómo era el inconsciente de una persona a través de un dibujo, sobre todo en el caso de niños. Pero volviendo a la escritura egipcia, si nos fijamos en la escritura ideográfica, que estaba basada fundamentalmente en dibujos, como ya he recordado, hay un dibujo muy significativo que es el que se llama el ojo de Horus. El ojo de Horus representaba el triunfo del bien sobre el mal. En este dibujo se observa un círculo que está situado en la zona superior, encima del dios, sobre el dios de Ra, y este dibujo significaba la eternidad, la espiritualidad. Lo curioso es que el círculo o la parte espiritual de estos dibujos la situaban siempre en la zona superior. Y aquí encontramos cierta relación con la teoría de Max Pulver y las diferentes zonas del papel en la escritura. Max Pulver decía que las zonas superiores del papel representaban la espiritualidad de una persona, aquello que no podemos ver y no podemos sentir. También habla de las creencias y de la creatividad. Y lo curioso es que en la mayoría de los dibujos que dibujaban los egipcios en la escritura ideográfica sí que se encuentra la parte superior, la parte relacionada con la espiritualidad y de los dioses en las zonas superiores del papel. Por lo tanto, aquí sí que encontramos cierta similitud a la teoría que decía el grafólogo Max Pulver. Esta escritura ideográfica va evolucionando y cada vez se hace una escritura más simplificada, es lo que llamaban la escritura hierática. Esta escritura aparece más adelante, cuando ya ha evolucionado más la escritura egipcia. Esta escritura, sin embargo, era una escritura mucho más simplificada, más abreviada. Comenzó escribiéndose en columnas de arriba a abajo y finalmente le empezaron a escribir de manera horizontal. Pero a diferencia de nuestra cultura, ellos escribían de derecha a izquierda, es decir, empezaban a escribir por las zonas de la derecha y terminaban en las zonas de la izquierda. Por lo tanto, desde un punto de vista grafológico, si los grafólogos quisieran saber los aspectos del inconsciente de los escribas egipcios que escribían, nos deberíamos de fijar en las zonas de la izquierda, a diferencia que en nuestra cultura, que las zonas del más inconsciente serían las zonas de la derecha. Todo esto está relacionado por los finales, ya que al empezar a escribir por la derecha, ellos finalizaban su escrito por la zona de la izquierda. Y la izquierda siempre habla del inconsciente. En este caso hablaría del inconsciente porque se sitúa al final. Los finales hablan del inconsciente porque es cuando la mano estaba mucho más relajada, el escriba ya había escrito bastante y es cuando más rasgos del inconsciente podemos detectar o podemos apreciar. Por lo tanto, en esta escritura, que era la escritura hierática, nos deberíamos de fijar más en las zonas de la izquierda para saber un poco qué rasgos del inconsciente quería plasmar el escriba. Más adelante, la escritura hierática se hace mucho más simplificada, mucho más espontánea. También hay muchísimo menos espacio entre cada uno de los escritos o la simbología que ellos plasmaban, y es cuando se llama la escritura demótica. La escritura demótica se escribía para fines económicos y literarios, y la escritura hierática se utilizó más para todo lo que era relacionado con la religión y la espiritualidad. La escritura demótica es muchísimo más como ya he dicho, es muchísimo más espontánea porque es mucho menos legible, está mucho menos cuidada. Es una letra con muchísimo menos detalle y también se escribe de derecha a izquierda. Por lo tanto,
Aquí sería importante también fijarnos en las zonas de la izquierda que corresponderían a los finales, es decir, cuando la persona estuviese escribiendo, el escriba estuviese escribiendo, las zonas de la izquierda corresponderían al final y es donde hablaríamos otra vez del inconsciente. Esto desde un punto de vista grafológico para analizar. Lo curioso es que también en la evolución de la escritura egipcia hay cierta relación con la evolución de la escritura de cualquier persona, ya que ellos empezaron a escribir con dibujos, como puede ser un niño cuando empieza a escribir o pretende expresarse. Más adelante empieza a hacer una escritura pues más simplificada, más abreviada y con menos simbología, y por último finalizamos la escritura de una manera mucho más espontánea y más ilegible. Es normal que en la evolución de la escritura de cualquier persona en la actualidad cada vez sea más ilegible y se entienda menos, pero lo cierto es que la escritura cuando más ilegible es o cuando es más espontánea es cuando podemos analizar más rasgos de la psicología de una persona. Por otro lado, la escritura egipcia es una escritura que, desde un punto de vista de un análisis grafológico, es una escritura con muchísima estética, con muchísimo cuidado, se fijaba más en lo que era la parte que estaba relacionada con la estética, la imagen, más que con el mensaje que ellos querían transmitir o comunicar. Pero a medida que van evolucionando, sí que es cierto que ellos intentan ya no solamente buscar la estética, sino que también intentan transmitir, intentan comunicar. Y esta evolución que ellos reflejaron es una evolución que en la actualidad la gente sigue plasmando en su escritura. Por lo tanto, aunque sea una escritura muy difícil de analizar a nivel grafológico o a nivel psicológico, sí que es cierto que guarda cierta similitud con las etapas de la vida de una persona y también con la estética o el cuidado que puede llegar a tener un dibujo o cualquier obra de arte. Por lo tanto, aunque sea complicado averiguar el significado o la parte más inconsciente de los escribas del momento, sí que es cierto que podemos apreciar ciertas similitudes que corresponden con la grafología y con numerosas hipótesis que han reflejado numerosos grafólogos o psicólogos de la actualidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de la astrología en el Antiguo Egipto. Para los antiguos egipcios, la noche empezaba con la hora del crepúsculo y terminaba con la hora del amanecer. Es por eso que los tarots que reflejan la sabiduría egipcia, la carta de la luna la denominan el crepúsculo, que es la claridad y las sombras que preceden a la puesta del sol y a la entrada de la noche. Realmente los egipcios no tuvieron una astrología propia. Como tal, ellos observaban las crecidas del río Nilo y contemplaban los astros en este sentido para prever los periodos de abundancia, así como los periodos de escasez. Astronómicamente, en la astronomía, sin embargo, dejaron numerosos testimonios de su sabiduría en orientaciones y medidas de sus templos funerarios, la Gran Pirámide, la Esfinge de Gizeh, etcétera, que nos dan posiciones exactas de las principales estrellas, así como también de mediciones matemáticas precisas, como el valor de pi 3,1416, que es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Digamos que astrológicamente el único astro, valga la redundancia, que tomaban en consideración era el Sol. Era el indicador a su paso por las estaciones y meses de las características globales del nacido. Así que podemos ver con esto un claro paralelismo con lo que en astrología moderna denominamos zodiaco solar, es decir, las características básicas del Sol pasando por un determinado signo del zodiaco. El año ellos lo dividían en 12 meses y a su vez cada mes lo dividían en periodos de 10 días, en 3 periodos. Esta última división de 30 días en 3 periodos de 10 días cada uno fue claramente precursora de los famosos decanatos utilizados todavía en la astrología moderna y contemporánea. También hay que decir que la representación más antigua de todo esto se encuentra en la tumba de la Quinta Dinastía, aproximadamente hacia el año 2000 a.C. A continuación, vamos a dar nombres, fechas y características de cada signo que corresponde al dios egipcio protector del nativo y que abarca un periodo determinado de 30 días. Los hijos de Bastet, de la diosa Bastet,
su palabra de poder asignada es yo sé, correspondía a el periodo 16 de enero a 15 de febrero, en cierto modo el signo de Acuario, y simboliza la comprensión. Luego tendríamos los hijos de Serket, el dios Serket, palabra de poder yo doy, periodo del 16 de febrero al 15 de marzo, signo Piscis, la compasión, que es su símbolo. Seguiríamos con los hijos de Apep, la palabra de poder sería yo soy, periodo del 16 de marzo al 15 de abril, que se correspondería con el signo de Aries y simboliza la lucha. A continuación, los hijos de Ptah, palabra de poder yo poseo, periodo 16 de abril al 15 de mayo, que correspondería al signo de Tauro y simboliza la organización. Tenemos los hijos de Atum, con su palabra de poder yo pienso, periodo 16 de mayo al 15 de junio, signo Géminis, y simboliza la comunicación. A continuación, tenemos a los hijos de Isis, palabra de poder asignada yo puedo, periodo 16 de junio a 15 de julio, correspondiente al signo de Cáncer en cierta medida, y simbolizaría la reproducción. Continuamos con los hijos de Ra, su palabra de poder asignada es yo reino, periodo 16 de junio a 15 de julio, 16 de julio a 15 de agosto, correspondiente al signo de Leo y simboliza la jerarquía. Después irían los hijos de Horus, con su palabra de poder yo analizo, periodo 16 de agosto a 15 de septiembre, correspondiente al signo de Virgo, y simboliza la reflexión. Después, a continuación, irían los hijos de Maat, palabra de poder asignada yo amo, periodo 16 de septiembre a 15 de octubre, correspondiente al signo de Libra, que simboliza la relación. A continuación, tenemos los hijos de Osiris, con su palabra de poder yo deseo, periodo 16 de octubre a 15 de noviembre, correspondiente un poco al signo de Escorpio, que simboliza la pasión. Los penúltimos, los hijos de Ator, palabra de poder asignada yo veo, periodo 16 de noviembre a 15 de diciembre, correspondiente al signo de Sagitario, y sería la expansión lo que simbolizaría. Y ya por último, los hijos de Anubis, palabra de poder que se le asigna yo uso, periodo 16 de diciembre al 15 de enero, correspondiente al signo de Capricornio y simboliza la dedicación. Posteriormente, y casi al final del imperio egipcio, es cuando adoptaron un sistema astrológico pues mucho más completo, tomado indudablemente de Mesopotamia, es decir, de Caldea y Babilonia, pueblos a los que históricamente se les considera los precursores de la astrología. Finalmente sería la civilización griega la que daría forma y contenido a la astrología moderna, que es lo que llamamos astrología helenística. Bueno, y esto ha sido un poco todo el tema de lo que es la astrología egipcia, resumida un poquito para que se pueda entender. En otro momento ya hablaremos de otro tipo de astrología o de otras cosas que tienen relación con la astrología. Un beso para todos. Buenas, bienvenidos a esta sección de Arte Secreto. Bueno, pues hoy os traigo una obra muy controvertida del gran maestro florentino Leonardo da Vinci, y se trata nada más y nada menos que del Salvator Mundi. Resulta que esta obra ha salido a subasta muy recientemente y se supone que era una obra del maestro que estaba perdida. El caso es que ha batido todos los récords en las subastas, llegando a alcanzar más de 450 millones de dólares su precio final de la puja.
De hecho, es sin lugar a dudas la puja mayor en la historia de las subastas de obras de arte. El caso es que se trata de un lienzo que sigue la iconografía denominada de Salvator Mundi, de ahí su nombre, y que se trata de un Cristo en majestad que está bendiciendo con una mano y en la otra sujeta un orbe, una esfera, que ahora vamos a comentar puntualmente cada uno de estos elementos. Las representaciones de Cristo como Salvator Mundi se pusieron de moda en el Renacimiento, tanto en Italia como en Flandes, y es sobre todo en el siglo XV donde más representaciones de este tipo nos encontramos, y suponen la evolución de la iconografía de la Santa Faz, que eran las representaciones aquellas en las que, digamos, sobre un lienzo se pintaba la cara de Cristo, y las representaciones medievales del Cristo en majestad, sentado, quizá dentro de una mandorla mística. En el caso de la representación de Leonardo tenemos que el Salvador está bendiciendo con 3 dedos. El hecho de que bendiga con 3 dedos nos está diciendo que está representando a la Santísima Trinidad. Esto con la mano derecha, y con la mano izquierda sujeta una esfera, un orbe, que suele ser generalmente una representación, un atributo regio. Luego, que a veces es representado con una cruz encima, digamos, haciendo valer el poder sobre la tierra. El caso es que este globo terráqueo del Salvator Mundi tiene una particularidad, y es que es transparente, cosa que es inusual. De hecho, es Leonardo da Vinci el que inventa esta iconografía, esta representación del orbe como una esfera transparente. El caso es que esta obra, bueno, se dice que es de Leonardo da Vinci, pero no estamos seguros al 100% de que sea obra íntegra del maestro. Es muy posible que se trate de una obra del taller de Leonardo en la que participe muy activamente el propio maestro. De hecho, lo sabemos por los pentimenti, por los arrepentimientos que se observan cuando se hace una radiografía de este cuadro. Pero hay algunas pruebas que nos hablan de que este Salvator Mundi podría ser efectivamente obra de Leonardo da Vinci. Y ahí tenemos a Vasari. Vasari es un pintor y biógrafo de artistas del siglo XVI que escribe un libro titulado Las vidas, en el cual nos cuenta las biografías de los grandes artistas del Renacimiento. Y cuando habla de Leonardo, nos dice que él ha pintado un Salvator Mundi, con lo cual esta sería una posible prueba de la autenticidad de este lienzo. Pero la pista más fiable proviene de un grabado firmado por Wenceslaus Hollar del año 1650, que es exactamente igual a este Salvator Mundi, en el que menciona explícitamente este maestro que lo copió de un original de Leonardo. Así que pues Vasari y este grabado serían 2 pruebas que avalarían la veracidad de que el cuadro de Salvator Mundi es de Leonardo da Vinci. Comentaba antes que sujeta el Salvador un orbe transparente en la mano izquierda. Esta es la primera vez que sucede en la historia del arte que un Salvador sea representado con un orbe de este tipo. Desde el punto de vista geométrico, el pintar con exactitud la mano que sujeta esa esfera transparente y se vea a su través requiere de unos conocimientos técnicos de dibujo, de óptica, que en la época el único que podía haberlo hecho no es otro que Leonardo da Vinci. Además, el orbe que pinta Leonardo es de cristal de roca, que sería la forma más pura del cuarzo. De hecho, estas esferas de roca se habían conservado durante la Edad Media en lo que se llamaban gabinetes de curiosidades, en los que se albergaban los coleccionistas, los potentados albergaban sus más preciosos tesoros. Y en concreto estas esferas de cristal de roca provenían de la antigüedad, y de hecho la técnica para realizarlas se había perdido, o sea que en el Renacimiento no se sabía cómo se podían hacer esas esferas. Por ello se consideraban objetos con propiedades maravillosas y se creían que estaban hechas de hielo petrificado de los picos de las más altas montañas, y por eso se consideraban objetos mágicos.
Sabemos que Leonardo conocía estos atributos sobrenaturales, pues tenía varios libros. Algunos tienen nombres como algo así como El lapidario o La fuerza y la virtud de las piedras preciosas, de las hierbas y de los animales. Esta sería una obra en la cual Leonardo pues toma referencia para conocer las propiedades de este orbe transparente. Y como es bien sabido, la esfera de cristal se ha empleado siempre como un método de adivinación del futuro. Leonardo sabía a buen seguro la importancia de la esfera como forma perfecta. De hecho, sabemos que Platón la señalaba como la más importante dentro de los sólidos porque contenía en sí el universo. Así que la idea de una estructura perfecta, hecha de cristal de roca, dotada de propiedades mágicas y que contuviera dentro de sí el mundo, fue sin duda la razón para que Leonardo utilizara esta forma en su Salvator Mundi, para representar, como no, al Todopoderoso. Y llegamos ya a la última disquisición acerca de esta obra. Hay dos investigadores del mundo del misterio, que son Pignet y Prince, y han propuesto, digamos, una teoría un tanto singular. Y es que este Salvator Mundi podía haber sido supuestamente usado por Leonardo nada más y nada menos que para realizar la sábana santa. Me explico. Ellos proponen que Leonardo da Vinci utilizó una técnica protofotográfica, algo así como coger el modelo del Salvator Mundi y hacer una especie de fotografía de los orígenes, de impresionar el lienzo de la sábana santa con ese retrato. El caso es que estos investigadores han comparado el Salvator Mundi con la sábana santa de Turín y ven que el rostro tiene las mismas proporciones, la misma dimensión, 18,2 centímetros desde la base del cabello hasta la barbilla. Y ellos aseguran que esto no puede ser una mera casualidad. De hecho, como podéis ver en la imagen, efectivamente coinciden el posible rostro de Jesucristo de la sábana santa con el del Salvator Mundi. Así que, visto lo que hemos visto en esta sección, podríamos decir que no hay una certeza 100% de que el Salvator Mundi sea de Leonardo da Vinci, aunque así una elevadísima probabilidad. Pero ante la duda de si el maestro pudo idear la obra, las pruebas ya sí que son más concluyentes. El hecho del conocimiento de esa esfera transparente de cristal de roca es un símbolo evidente de que el pensamiento, la concepción de esta obra implica que Leonardo da Vinci estuviese ahí detrás. Y también respecto a las teorías de que Leonardo fuera el inventor de la sábana santa, pues la verdad es que es una hipótesis bastante discutible y desde luego para probarla harán falta muchas más pruebas, documentos y elementos que puedan hacer, digamos, verosímil esta teoría de estos investigadores. Y hasta aquí esta sección de Arte Secreto en Ventana al Más Allá. Armenia es el primer país en la historia que abrazó la fe católica de manera oficial. No obstante, esta nación acoge en su seno multitud de interesantes y enigmáticos lugares. Viajamos primero al yacimiento arqueológico de Karaung, que se encuentra casi en la frontera con la conflictiva región de Nagorno-Karabaj. Lo más llamativo de este complejo prehistórico son sus extraños menhires horadados, aunque no todos presentan dicha peculiaridad. Este yacimiento se compone de un total de 223 menhires, de los cuales 80 poseen uno o varios orificios que les confieren la apariencia de rudimentarios telescopios. Al observar a través de estas singulares mirillas, inmediatamente constataremos que algunas apuntan hacia el cielo, otras a objetos concretos en el horizonte terrestre como montañas y varias a menhires situados a escasos metros de distancia o más alejados. Y es que da la impresión de que el observador de este curioso telescopio necesitase de la colocación de esas otras piedras para efectuar algún tipo de medición. Y por otra parte, poco sabemos sobre su origen, ya que las fechas de su construcción oscilan entre unos 7.000 y 3.000 años de antigüedad, por lo que todavía es difícil establecer su cronología con exactitud. Proseguimos ahora nuestro viaje por estas tierras hasta Areni I, un conjunto de cuevas situado en los alrededores de Areni, localidad ubicada al sur de Armenia.
Este yacimiento es famoso porque en su interior se descubrió la bodega más antigua del mundo, con 6.100 años de antigüedad, que se encuentra en un excelente estado de conservación, con muchas tinajas prácticamente intactas. También, a modo de curiosidad, en este mismo lugar se encontró el primer zapato fechado hace unos 5.500 años. Continuamos y viajamos a la Armenia cristiana. Tenemos dos lugares de obligada visita. El primero es el monasterio de Sevan, donde se encuentra la iglesia de los Santos Apóstoles, la cual tiene dos extrañas representaciones de Jesucristo. La primera está justo en la puerta de acceso al templo y aparentemente se trata de una escena cristiana, pero el personaje que la preside posee unos singulares rasgos y va vestido a la manera oriental. No obstante, es una representación de Dios Padre. Ya en su interior podemos ver una gran cruz de piedra repleta de motivos cristianos. En esta ocasión Jesucristo aparece representado varias veces, protagonizando reconocibles episodios bíblicos, pero con unos rasgos asiáticos muy acentuados y dos largas trenzas. Estas exóticas representaciones de Cristo podrían obedecer a que el artista que las plasmó era de origen oriental, pero esta no parece ser la versión de los historiadores del arte que las han estudiado. Y es que, como ocurre en otros muchos monasterios armenios, los arquitectos y artistas involucrados en su construcción tomaron precauciones para que los invasores árabes y mongoles no destruyeran ni las iglesias ni las imágenes que contenían. Por eso es frecuente observar en muchos templos armenios elementos que tienen poco que ver con la iconografía cristiana, pero que les resultaban familiares a los enemigos de la cristiandad, quienes al verlos reprimían sus ansias de destruirlos. Aunque no siempre el truco funciona a menudo, de ahí que en Armenia haya tantos monasterios casi intactos. El segundo monasterio armenio es el de Tateb. Para acceder hasta él hay que utilizar el teleférico más largo del mundo de unos 5,7 kilómetros de longitud, lo que nos regala unas vistas espectaculares de una de las regiones más hermosas de Armenia. Una vez en el monasterio construido en el siglo IX, disfrutaremos de uno de los edificios religiosos más célebres y mejor conservados de este país. Pero además el monasterio de Tateb cuenta con un objeto imposible. Nos referimos al conocido como Gabarán, una columna oscilante supuestamente construida en torno al año 900. Y sí, al contrario que cualquier pilar convencional, esta columna se movía llegando a oscilar hasta los 30 grados. Según parece, el pilar se balanceaba para avisar de la llegada de tropas enemigas, pues detectaba el tronar de los cascos de los caballos gracias a un sofisticado sistema instalado en su base. También funcionaba como alarma frente a terremotos tan frecuentes en Armenia. Por desgracia, este mecanismo desapareció hace tiempo e incluso la propia columna fue fijada con grapas, lo que ha impedido que este asombroso objeto sea estudiado por la ciencia. Y hasta aquí 4 de los muchos tesoros enigmáticos que guarda este arcano país que es Armenia. El 15 de agosto de 1865 nacía Mikao Usui en Miyamacho, proveniente de familia de fabricantes de sake. Fue una persona que estudió mucho y trabajó duro en muchos oficios diferentes. Se dice que fue incluso capellán de cárcel o periodista, y ya su último empleo, secretario de un político llamado Shinpei Goto. Después de aquello, el señor Mikao Usui hizo un retiro de 3 años en un templo zen de Kioto. Después de ese retiro, él vio que no había alcanzado la iluminación, el cual era el propósito por el que había ingresado ese tiempo y había dejado a su mujer y su familia. Tenía 2 hijos, y después de aquella experiencia se lo dijo a su maestro que su propósito de paz interior y crecimiento espiritual no se había llevado a cabo y qué podía hacer. Su maestro le dijo: ve a la montaña, ilumínate o muere en el intento. Y él, decidido, fue al Kurama Yama. Hizo una práctica de 21 días, alcanzando con éxito su propósito.
esta historia que acabo de decir la podemos encontrar en su lápida en el cementerio de Tokio, tallada en japonés a mano, en un monumento que le hicieron, que todavía se conserva, de más de 2 metros. Por lo tanto, lo que acabo de decir está demostrado. Tengo varias traducciones de esos textos, y esto quiere decir que Mikao Usui no fue profesor de la Universidad de Chicago, ni fue monje cristiano, ni se fue por Tíbet a estudiar escrituras sagradas de budismo, ni se vio inspirado en Jesucristo, que es un poco las historias que se han contado en Occidente. Por lo tanto, mi consejo para el día de hoy es que estudien y que lean mucho. No crean lo que ponga en un libro y no se desilusionen si han practicado con un maestro de Reiki y no les ha dado lo que esperaban. La desilusión y la decepción, lamentablemente, es algo que ocurre en el mundo del Reiki. Cuando una persona va a iniciarse, lamentablemente en Occidente mucha gente busca la forma más económica, o incluso si puede ser gratuitamente mejor. Les tengo que decir que eso es un grave error, porque muchas personas quedan decepcionadas de ese contenido escaso y que no tiene nada que ver con el Reiki originario. Por lo tanto, mi consejo es, antes de iniciarse en Reiki, investiguen bien quién es su maestro, estudien bien qué le puede aportar este método y a dónde le puede llevar. Reiki es el gran desconocido. Todo el mundo habla de Reiki, pero pocas personas saben lo que les puede aportar en su camino de vida. Por lo tanto, mi consejo de hoy es: investiguen, lean y estudien. No crean nunca que lo saben todo, porque yo mismo, aunque me he especializado en Reiki, han sido 8 viajes a Japón, he estudiado con muchos maestros del país del sol naciente y siempre sigo aprendiendo y descubriendo. Muchos de ustedes conocen ya esos secretos que nos va desvelando el tarot. Otros, por primera vez, están escuchando esta palabra. En nuestro próximo Ventana al Más Allá, María del Mar Tors Casals nos habla de las 78 claves del tarot.